si no hubiese existido él, yo creo que no hubiese estado yo aquí con todos ustedes. Bueno, entonces, la verdad que me cuesta muchísimo presentar a esta persona, porque desde el primer momento que el consulado me dio el apoyo y que el ayuntamiento de Benalmádena dijo que sí, y le comenté a mi padre dijo, traducido al español, voy a estar contigo, mi hija. Y mi padre ha venido de Navarra para estar exclusivamente en este festejo del bicentenario aquí en España, donde tanto amamos la tierra de España, nuestra madre patria realmente, y estamos muy contentos, muy felices. Yo voy a contar una breve biografía de mi padre. Mi padre nació en Altos, San Bernardino, 35 kilómetros de la ciudad de Asunción, hijo de gente del campo, y vino muy joven a Asunción. Entró en la policía, por era lo que hacía, hacer su servicio militar, tocaba la guitarra ya desde ahí, formó varios grupos musicales, y tengo el honor de ser hija de una persona que fundó toda una zona comercial en Asunción, actualmente le llaman la zona shopping, porque tuvo un restaurante muy grande durante casi 25 años, donde han estado muchísimos artistas internacionales, inclusive de aquí de España, como Mocedades, estuvo por ahí Camilo Sesto, estuvo Diango, y muchísimos artistas paraguayos. O sea que era un sitio de un señor con, como le diríamos, un emprendedor nato, un amante de la música, porque sus conocimientos son empíricos, es movido por el amor hacia el arte. Y eso es lo que inculcó en mí, y ustedes lo que tienen hoy es gracias a Dios y a ese Padre maravilloso que tengo, que es el Señor Barney y su requinto maravilloso para que quiera un fuerte el aplauso. Lo recibe su hija en España, en Benalmádena, Rocío Cristal, padre e hija, uno de los dueños genuinos de las noches asuncenas, de la grande serenata, de los momentos felices, de aquellos momentos de Asunción hace años atrás. Señoras y señores, vamos a escuchar a Barney y su requinto maravilloso, con este Yavé, la guarania de Carlos Ramírez. Seguidamente, Pájaro Campana, una recompilación de Félix Pérez Cardoso. Primeramente, Yavé. Aquí está, con ustedes Barney y su requinto.